Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre el tema 1 del PER. El tema 1 es el tema que hace referencia a nomenclatura en la asignatura del PER. En este tema vamos a hablar la nomenclatura a bordo, tanto de las partes de la embarcación como de dimensiones y algunas partes más técnicas de la embarcación. Vale, lo primero que nos encontramos es un plano cenital del barco y desde aquí vamos a empezar a desglosar. Tenemos los dos costados, en este caso babor y estribor, que son los lados de referencia dentro de la náutica. Aquí tenemos el costado de babor, ¿de acuerdo? Que es todo esto que va desde la proa hasta la popa. Igual que tenemos el costado de babor, tenemos el costado de estribor. Son lo que serían los lados del barco. Tenemos la parte trasera, que es lo que llamaremos la popa del barco, y la parte delantera tenemos la proa. Estas líneas suspensivas que se han dibujado ahora aquí son lo que conocemos como amuras, tanto la de babor como la de estribor, que es el ángulo que forma con la línea de crujía, que hablaremos un pelín más adelante, que es la línea invisible, imaginaria, que va de popa a proa o de proa a popa, como queráis, partiendo el barco en dos mitades. Pues desde la proa, este ángulo de 45 grados es lo que denominamos las amuras. Tenemos la de babor y la de estribor. En la parte trasera, justo con el mismo ángulo pero contado desde la popa, encontramos las aletas, tanto de babor como de estribor. Esta línea que se acaba de dibujar aquí en puntos suspensivos es lo que hablábamos antes de la línea o plano de crujía, que es esta línea imaginaria que va de proa a popa y divide el barco en dos mitades exactamente iguales, separándolas de babor y estribor. Perpendicular a esta línea del plano de crujía tenemos lo que conocemos como línea de través, ¿de acuerdo? Que es el través del barco. Donde convergen estas dos líneas es el centro del barco, pero tenemos una diferencia con la línea de crujía. La línea de través divide el barco en dos mitades, pero que ya no son iguales. Esto que se acaba de oscurecer ahora un poquito de color rojo es la cubierta, y en este caso esta es la cubierta principal, que es la que, por decir de una manera, taparía el barco, ¿no? Es donde solemos faenar, donde solemos trabajar en el barco. ¿De acuerdo? Y esta parte que acaba ahora de oscurecer en un color así más negro, ¿no?, que tenemos aquí es lo que conocemos como la bañera, que es la que nos da entrada al barco más adelante, luego a través de las escotillas. Tenemos normalmente en los veleros instalado las ruedas de timones, etcétera, etcétera. Además tiene esta forma, ¿no?, como de bajante, por eso se le llama también bañera. Seguimos con más dimensiones, ¿vale? Tenemos dentro de este plano, ¿no?, tenemos lo que conocemos como eslora. En este caso, la eslora máxima. La eslora es la longitud del barco. Nosotros, dentro del mundo de la náutica, no decimos cuánta largura hace tu barco, sino que decimos qué eslora tiene. Normalmente se dará en metros o en pies, según el fabricante nos lo dirá de una manera u otra. ¿De acuerdo? La eslora máxima tenemos más esloras, pero en concreto esta es la eslora máxima, que es la que va desde la parte más posterior de la popa hasta la parte más exterior de la proa. Igual que tenemos una longitud, también tenemos una anchura, que es lo que conocemos en la náutica como manga. En este caso, la manga máxima. La manga máxima es la manga que tiene el barco medida desde el punto más ancho. ¿Qué quiere decir esto? Aquí también tendremos
diferentes mangas, pero la que realmente nos interesa a nosotros es la manga máxima. Cuánto de ancho hace mi barco, ¿no? Sobre todo pues, por el tema de los amarres, para saber si entraré o no en ciertos sitios. Además que al ser las partes más salientes es con lo que primero golpearemos, para tener una conciencia de las dimensiones de mi embarcación. Seguimos avanzando un poquito más. Teníamos aquí el casco, que es la estructura principal del barco. Pueden estar fabricados en fibra, en metales, etcétera, etcétera. Esto al ser un barco, un velero de recreo, suelen estar fabricados en fibra. El costado de babor, como ya habíamos visto antes, pero desde otro plano. Más dimensiones. Esto que se acaba de dibujar aquí es la línea de flotación, ¿vale? Normalmente los barcos, tanto los de recreo como mercantes, tienen dibujadas una línea, ¿sí?, en un color diferente al resto del casco, ¿no?, que es la que nos indica hasta dónde puede estar cargado el barco. Esta es la línea que coincidirá con la línea de flotación, pero siempre un poquito por debajo. En el momento en el que esto sobrepase, quiere decir que vamos sobrepasados de carga. En los barcos mercantes encontraremos un disco que le conocemos como el disco Plimsoll. Pues esta línea de aquí sería la línea de flotación del plano de flotación. Tenemos la eslora máxima, como hemos comentado en la anterior diapositiva, y os he comentado que habían diferentes esloras, que estas no son tan importantes para nosotros, como es la eslora de flotación. Si nos fijamos bien, la línea de flotación que va por aquí coge diferente eslora porque el barco hace esta forma de aquí. No es una eslora que a nosotros nos interese mucho, pero no está de más saberla. Tenemos también esto que se acaba de iluminar, ¿no?, de color más oscuro, como que sería hacia dónde llegaría el nivel del agua. Toda esta superficie que queda sumergida de nuestro barco es lo que conocemos como obra viva. Esto no es una distancia, sino que es la superficie que cubre el agua en mi embarcación cuando está puesta a flote. Toda la zona que queda por fuera, ojo, solamente del casco, porque veremos que esto tiene otra nomenclatura, esta superficie que queda por encima de la línea de flotación es lo que conocemos como la obra muerta, que es esto que se acaba de iluminar aquí de color así verdoso. ¿Sí? Todo lo que queda por encima de la cubierta principal son las superestructuras, que en este barco no están muy bien definidas, pero si nos fijamos o nos imaginamos aquel mercante, aquel containero, ¿no?, grande, la torre principal o el puente que conocemos nosotros es una superestructura. Ahora vamos con más dimensiones. Vamos a hacer referencia a las mismas partes que antes, pero antes eran superficie y ahora serán dimensiones, ahora serán distancias. El calado, que es algo muy importante que sepamos en los barcos. Desde la línea de flotación, desde el nivel del mar dentro del agua que queda en mi barco, hasta la parte más profunda de mi barco, en este caso como es un velero, normalmente será la orza, pero si no tuviese orza, si fuese una motora que no tiene orza, la parte más profunda suele ser la quilla, que es esto de aquí, entraremos un poquito más adelante. Esto de aquí, esta distancia, es lo que conocemos como el calado. Es una distancia, será en metros, que puede variar según el tipo de embarcación, será más tamaño, más distancia o menos distancia. Lo que queda por encima de la línea de flotación hasta la cubierta principal, esta distancia de aquí, es lo que conocemos como el francobordo. No es algo muy importante, pero no está de más saberlo. ¿Vale? Ahora se acaba de dibujar aquí, como veis, una línea en puntos suspensivos y va a hacer referencia a esta distancia de aquí, que va
desde la quilla, que es la parte más profunda del barco, sin contar la orza, sería la parte más profunda a nivel de la estructura principal, ¿no? Del casco, es esta línea de aquí, la quilla, que hablaremos un poquito más en profundidad adelante. Esta distancia hasta la cubierta principal es lo que conocemos como puntal, es lo que nos da la dimensión interior. Para hacer un símil con nuestra vida de día a día, el puntal sería la distancia que hay desde el suelo de mi piso, en mi edificio, hasta el techo de mi propio piso. Vale, aquí tenemos diferentes calados. Veis que el barco ahora ha cambiado de posición. Según si tiene más peso atrás, el barco basculará sobre el centro, entonces podrán variar. El calado medio es la suma de los dos calados, ¿no? Este conjunto, ¿no? Es el asiento, que es la diferencia entre el calado de proa y el calado de popa, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que puede tener un asiento apopante o aproante, según el barco, como esté basculado dentro de esta línea del plano de flotación. Más dimensiones. Vamos ahora, ¿no? Que veis que el barco acaba de hundirse, ¿no? Esto se presenta que es la línea de flotación. Vamos a hablar del desplazamiento. ¿Ve? El desplazamiento es el peso del buque que equivale al peso del agua desplazado. ¿Os acordáis? El típico experimento que hacíamos en la ESO de poner una piedrecita dentro de un vaso de agua rebosante. El peso del agua que desplazaba es el peso que equivale al peso de nuestro barco. Entonces, en náutica no hablaremos de peso como tal, no cuánto pesa tu barco, sino cuánto desplaza el barco. Seguimos con más partes de la embarcación, más elementos, el púlpito balcón, que es esto de aquí, que no deja de ser una barandilla, o sea que en náutica no le llamamos barandilla, sino que le llamamos púlpito o balcón. Tenemos el botalón, ¿de acuerdo? Que no cuenta en la eslora. Cuando hablábamos de la eslora máxima decíamos de la parte más exterior de la proa, pero sin contar el botalón. El botalón no lo encontraremos en todas las embarcaciones, sino que es algo típico de los veleros para poder colocar unas velas extras como es el genario. Y la roda. Que la roda, para entender un poquito bien la roda, debemos saber primero qué es la quilla un poquito con más exactitud. La quilla es esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Que va de proa a popa, como hemos comentado antes, que es la estructura principal de un barco. Es la que nos permite que el barco vaya sobre el agua, que no como si fuese sobre raíles, aunque sabemos que en el agua nunca vamos totalmente rectos, pero es lo que nos hace que no vayamos derivando todo el rato. Y para entendernos la estructura principal a partir de la cual se empieza a construir el barco. Hoy día en los barcos de fibra no tenemos ese concepto de la quilla tan creado, pero si nos imaginamos aquellos galeones de madera y los seccionásemos por la mitad, veríamos que la quilla es como una viga que atraviesa todo el barco, de proa a popa, dándole la estructura principal, es la que aguanta todos los esfuerzos del casco. Por lo tanto, la roda es lo que cierra la quilla por la proa. Es este angulito de aquí, que lo que hace es, si la quilla llegase hasta aquí, la roda cerraría el casco por la proa. Los portillos, ¿de acuerdo? Que los portillos son todas aquellas ventanas, que a partir de ahora ya no volveremos a decir ventanas en los barcos, sino que le llamaremos portillos, que están practicados en el plano vertical. Se pueden abrir o no. Son para dar luz a la embarcación, y los que se pueden abrir son también para ayudar a ventilar el barco. Pasamanos. Los pasamanos, que no es esta línea de aquí, sino que son esta línea, ¿no? Que es como una barandilla, ¿no? Para ayudarnos a agarrarnos en el barco. Son estos asideros que nos ayudarán a aguantarnos en la embarcación y a movernos por ella. ¿Veis que se ha dibujado esto de aquí? Porque realmente esta línea de aquí también es un pasamanos, pero hay un pequeño inciso.
En este caso, la imagen es de un velero. Y el pasamanos es cuando toda la estructura es rígida. Entonces, está construida de un metal que va de proa a popa y es rígida. En ese caso sí que le podemos llamar pasamanos, que es cualquier asidero, ¿no? Pero en este caso, que es un velero, esto de aquí es un cable de metal, pueden ser trenzados o puede ser un propio cabo, que va por dentro de los candeleros, que son estos refuerzos en vertical, ¿no? Que hacen que apoyemos esta barandilla. En el caso de ser un cable o un cabo, le llamaremos guardamancebos. Esta es la diferencia. Es la misma parte de la embarcación, pero si es rígida le llamaremos pasamanos, cuando sea como una barandilla, y cuando es de un elemento un poquito más móvil, como puede ser un cabo o un cable, serán guardamancebos. Los candeleros, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Son estas varillas, estos refuerzos, realmente, que nos dan estructura a los asideros de la embarcación. El trencanil o regala, que es esto de aquí que se acaba de dibujar en color naranja, que es lo que cerraría la cubierta, es el final de la cubierta antes de caer, ¿no? Lo que también conocemos un poco como la borda, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí. En algunos barcos, para protegerlo, tenemos una tapa que le conocemos como tapa de regalo. En este caso, como veis, es como de aluminio. Y la quilla, que es lo que os había hablado antes, este refuerzo longitudinal, ¿no? Que va de proa a popa, ¿de acuerdo? Este tramito de aquí sería lo que habíamos comentado antes de la roda, ¿no? Pues la quilla es esta estructura principal, que coincide con el fondo del barco, sin contar orzas, timones, etcétera, etcétera, ¿no? Del casco, y que va esto de proa a popa. La orza es este elemento que tenemos aquí, que no encontraremos en todas las embarcaciones, sino que solo la encontraremos en veleros, que nos da estabilidad y también nos ayuda a aguantar los esfuerzos de las velas. Es la que nos ayuda a que el barco escore. Tenemos el timón por la parte de la popa, disculpad, que esto realmente no es el timón como tal, esto es lo que conocemos como la pala del timón. El timón sería el conjunto de la rueda y la pala. El codaste, que si nos acordamos de la roda en la proa, el codaste es exactamente este ángulo que cierra por la popa la quilla. Y el espejo de popa, que es este de aquí, que es lo que conocemos como esta parte de aquí. Normalmente en las motoras, en las lanchas, es donde va instalado el motor fuera borda. El espejo de popa es el que aguanta esos esfuerzos. En un velero, como suelen ser motores intraborda, esto es el despejado y es la parte por la que accederemos al velero. Más elementos. Tenemos las lumbreras o tragaluces, que son las mismas ventanas de las que hablábamos antes, ¿no? De los portillos, pero practicados en el plano de la cubierta, ¿no? En el mismo sentido de la cubierta. Como su nombre indica, son para dar iluminación al barco, para absorber la luz, y si son practicables, si se pueden abrir, que normalmente se pueden abrir, también ayudarán a ventilar la embarcación. Nosotros tenemos el nombre ahora quizás más cogido de escotillas, pero las escotillas no son esto de aquí, sino que son las entradas al barco. ¿Por aquí podríamos entrar? Realmente sí, si cabemos podríamos entrar, pero no están diseñadas para entrar. Entonces, lo que diferencia las lumbreras y tragaluces de las escotillas es que las escotillas son entradas directas al barco y están creadas para ello. Por lo tanto, encontraremos aquí las escaleras del barco, incluso asideros para poder bajar con seguridad. Tenemos los imbornales, que son estos orificios practicados en la regala con el fin de desembarcar toda aquella agua que nos haya entrado, ya sea por lluvia o por olas, para desembarcarla de la cubierta. Veréis que los barcos siempre van orientados un poquito
hacia los invernales, en la parte de la cubierta, de modo que pueda desalojar todo el agua, porque todo agua que entra ajena al barco no nos interesa, ya que nos podría hacer hundir la embarcación. Dentro de este plano tenemos la rueda del timón, que es con lo que manejaremos, lo que comúnmente conoceréis como el volante en los coches, pues es aquí la rueda del timón, que conjunto con la pala forman el timón y es lo que nos hará gobernar la embarcación. Los desagües y escapes son estos orificios, ¿no?, que tenemos practicados en el casco, en la popa. Aquí tenemos, igual que el coche tiene su tubo de escape, los barcos también tienen un tubo, ¿no?, o un orificio por el que por el que se escapan los gases del motor. Y el desagüe también de las aguas de la alimentación del motor. Sabemos que de la alimentación no, de la refrigeración del motor. Conocemos que los motores marinos intraborda se refrigeran por agua de mar, por lo tanto, por un sitio la absorbe y ese agua luego tiene que ser desalojada. El balcón de popa o púlpito, que era esta barandilla, ¿no?, este balconcito, que como su nombre indica, que tenemos en la popa. Vale, vamos ahora un poquito a ese galeón, ¿no?, que se había comentado al principio, que seccionábamos. Vamos un poquito a lo que son las estructuras de construcción de un barco, ¿no? Este sería un barco de madera típico, que hoy día han ido cambiando y los refuerzos se han visto modificados, pero de estructuras principalmente. Esto sería cómo se construían los barcos y cómo se construyen, ¿no? Tenemos la quilla, que veis, era esta viga, ¿no?, este refuerzo longitudinal que va de banda a banda, de proa a popa. ¿Y qué es lo que hace que a partir de aquí se construya el barco? Es la parte más importante a nivel de construcción. Es como nuestro símil, la columna vertebral, ¿sí? A partir de la quilla empezamos a construir el barco. Tiene que ser una parte muy robusta, porque aguantará muchos esfuerzos, es decir, que aguantará los esfuerzos en las varadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la quilla es muy importante. A partir de la quilla van saliendo diferentes partes, que son las cuadernas, que son estos refuerzos, ¿no?, en horizontal, ¿sí?, que dan la estructura de lo que va a ser el casco. Sería para nosotros las costillas. Salen a partir de la quilla y dan estructura al barco. Tenemos este refuerzo de aquí, que son las varengas, que hoy día ya han desaparecido en los barcos de fibra o no son exactamente iguales. Se utilizaban mucho en los barcos antiguos, ya que, barcos antiguos me refiero a barcos de madera, ya que esto de aquí, esta estructura principal, ¿no?, lo que sería el casco o el forro, que hablaremos un poquito adelante, no era una madera curva, sino que era una madera plana. Todo esto se iba forzando y para que no volviese a su modo natural, ¿no?, utilizábamos las varengas. A día de hoy, las varengas ya vienen inyectadas en la fibra y forman la misma parte que la cuaderna. Tenemos los baos, que son estos refuerzos también horizontales, ¿no?, que están para dar soporte a lo que conocemos como la cubierta. ¿Vale? La cubierta sería todo esto, aquí tenemos el plano seccionado, ¿no?, pero esta sería la cubierta que va apoyada encima de los baos. Y el forro, que sería el casco. A día de hoy todo es como una gran estructura de fibra en barcos de recreo o barcos más pequeñitos, pero si fuésemos a un barco de un mercante, que son barcos hechos en metal, o barcos de madera antiguos, sí que encontraríamos, ¿no?, todo mucho más definido. Tenemos la sentina, que ahora hablaremos de ella, pero primero vamos a hablar del plano o el plano. El plan es cuando yo entro al barco, cuando yo entro por la escotilla, el suelo que estoy pisando, ¿sí? Pues para entender qué es la sentina, es el hueco que queda por debajo donde se recogen todos los líquidos sobrantes. Ya puede ser agua de algún tanque que pierde, aceites, hidrocarburos del motor que va perdiendo. Todos estos líquidos se recogen en la sentina.
Perdón. Y tenemos ya como final el mamparo o mamparos, porque habrán más, que son este refuerzo, ¿no? Que es como las paredes del barco. Pueden ser estancos o no, pueden tener practicados alguna puertecita para cambiar de habitáculo, y son los que dan este refuerzo, ayudan a que todo esto cierre y quede empacado. Tenemos uno muy importante, que es el que está más a prueba de todo, que es el mamparo de colisión, que suele ser un poco más doble por el caso de impactar con algo que no reventase. Venga, accesorios y equipamiento. Vamos a pasarlos todos y hablaremos de ellos. Tenemos los manguerotes de ventilación, que son estas salidas y entradas de aire, practicadas en la cubierta. ¿Para qué? Para ventilar el barco, ya que los barcos son sitios que absorben mucha humedad. Por lo tanto, para poder tener un flujo de circulación de aire, tenemos los manguerotes de ventilación. Tenemos los grifos de fondo, que son todos los grifos practicados por debajo de la línea del plano de flotación. Por lo tanto, son grifos que van directamente al mar, que serán muy importantes revisarlos periódicamente, porque si esto de aquí se rompe, será una entrada implacable de agua. Y las bombas de achique, que servirán, normalmente van instaladas a la sentina, para poder achicar, que achicar es desalojar agua, en este caso de forma manual, bombeando. Más accesorios y equipamiento, en este caso estos accesorios son accesorios y elementos de amarre, ¿no? Que tenemos cornamusas y vitas. Hablaremos en el tema de elementos de amarre un poquito más extendido, pero bueno, simplemente que sepáis que tenemos estos dos tipos, tenemos muchos más, pero estos son los más utilizados, que son las cornamusas y las vitas. Es donde haremos firme los cabos. Las cornamusas son las que encontraremos en embarcaciones más pequeñitas para cabos de un grosor más pequeño, y cuando esto aumenta en tamaño a barcos más grandes, donde utilizaremos maromas y cabos mucho más grandes, utilizaremos las vitas, ya que por aquí pasar un cabo es muy difícil según el grosor, según la mena del diámetro de este cabo. Por lo tanto, tenemos las vitas, que también son más resistentes. Dentro de las anclas hay muchísimos más tipos, pero vamos a hablar de tres principales, que son la de CQR o arado, la Danforth y el rezón, ¿vale? Tenemos la CQR o arado y la Danforth, que son las que normalmente vamos a ver nosotros en las embarcaciones, y las que más vamos a ver son las CQR o arado. Se conocen como arado por la forma que tienen, ¿no? Que recuerda al arado de los bueyes en el campo. Dentro de estas tres, las más utilizadas decimos que son la CQR y la Danforth. El rezón se utiliza más bien como ancla auxiliar. El problema que tiene el rezón es que no es un ancla muy fiable, no se suelen hacer de gran tamaño y son muy malas en fondos de arena, o sea, casi nulas en fondos de arena, y solo sirven para fondos de roca y con un pequeño hándicap. Luego entraremos al rezón. El CQR o Danforth, que son el CQR y la Danforth, perdón, son las más utilizadas porque clavan muy bien en arena por su peso y por su forma, pinchan muy bien en la arena, por lo tanto nos da una gran capacidad de fondeo. Vamos a hablar ahora de las partes de las anclas. Tenemos el arganeo, ¿de acuerdo? Que es este orificio, en este caso es un grillete, pero es este orificio, perdón, que tenemos aquí, ¿no? Que es por donde pasará el primer grillete de la cadena. Tenemos la caña, ¿vale? Que en el rezón sería esto de aquí, la caña del ancla. La cruz, que sería esta intersección de aquí, que si ponemos un poco de imaginación en aquellas, ¿no? Las típicas anclas que dibujamos, sí, de toda la vida. La cruz es esta intersección, ¿no? Aquí la cruz no está muy bien definida, pero entre las palas y la caña, sí, aquí también podríamos decir que sería
esta parte de aquí. ¿Vale? Bien. Los brazos, ¿de acuerdo? Serían, aquí no están tan definidos, por eso se ponen en el rezón, que serán con lo que enganchará. Y las uñas, que esto sí que la tenemos en todo, ¿de acuerdo? Que es, esta parte de aquí es por donde clavará el ancla. Y el cepo, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es esto de aquí, que es por donde basculará lo que conocemos como el ancla, de manera que caiga como caiga este ancla, siempre caerá a peso y enganchará, porque si esto fuese fijo y este ancla cae de esta forma, cuando cayese al fondo no pincharía. Tiene que haber un peso, un cepo, que nos permita bascular. Más accesorios. Tenemos el molinete y el cabestrante. Son el mismo aparejo, lo que hará diferenciar de molinete y cabestrante es la posición. Siempre que esté puesto en vertical será un cabestrante, cuando está de esta forma puesto será molinete. Lo que nos importa es las partes que tiene un molinete y un cabestrante, que son el cabirón y el barbotín. Vale, el cabirón es esta parte de aquí, a la cual haremos firme cabos. ¿Para qué? Para ayudar a tirar de ellos o ayudar a cobrar o lascar de un cabo, para tirar de un peso o para la función que nosotros necesitemos. Y luego tenemos el barbotín, que el barbotín es para la cadena. Si os fijáis, tiene como unos engranajes, como si fuesen una cadena de moto o de bicicleta, por el que se engancharán los eslabones de la cadena. De este modo ayudaremos a bajar la cadena del ancla o a subirla progresivamente. Será como un clac, 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 clac. No será ni de golpe, porque por aquí resbalaría la cadena y podría caer de golpe. De esta manera tenemos un freno, podemos hacerlo gradualmente. Vamos ahora con los timones. Vamos a hablar de las partes del timón y también de los tipos de timón que tenemos, ¿no? Tenemos la caña del timón, este será un timón de caña o un timón común, como lo conocemos, ¿no? Un más ordinario. Este sería con gobierno con caña, ¿vale? Que es esto de aquí. La yimera, que esta parte sale mucho en preguntas de examen, nos preguntan bastante, que la yimera es esto de aquí. Es el orificio, y que realmente no es solo un orificio, sino que también sigue un poquito más, ¿vale? Por el que pasará el eje del timón. Es este orificio practicado en el casco de la embarcación por el que pasará el eje del timón. Por lo tanto, debe ser estanco y debemos revisarlo en caso de algún golpe o accidente, ya que puede coger holgura. Es muy importante la yimera. ¿Vale? Lo que decíamos, la mecha, porque realmente el eje del timón se conoce como la mecha. Por lo tanto, la yimera es el orificio practicado en el casco por el que pasará la mecha, que es el eje del timón. En un timón ordinario de toda la vida, ¿no? De caña, de gobierno de caña, la mecha será esta parte de aquí, es el eje. La pala, que es la que hará que nos desviar el agua hacia un lado o hacia el otro y lo que nos dará gobierno a la embarcación, ¿no? Esto es lo que se mueve y por donde impacta el agua. Y esta parte de aquí, ¿vale? Que no está, porque no es parte de temario, pero no está mal, de saberlo. Si el eje fuese hasta aquí, a esto le llamaríamos el tintero, como el de escribir de la pluma. Tenemos lo que decía antes, el timón ordinario y el timón compensado. El timón ordinario es el timón de toda la vida, el timón con gobierno a caña, que va todo el timón por fuera de la embarcación, ¿sí? Es un timón bastante ágil, bastante rápido de gobernar, pero no es tan eficaz como el timón compensado. Lo que diferencia uno del otro es qué parte de la pala queda posterior
y qué parte anterior al eje. El compensado, si lo veis, tiene un porcentaje de pala por detrás del eje, o por delante, según como lo miremos, según el plano que miremos, ¿no? Pero que si esto es la mecha, si esto es el eje del timón, tiene parte de la pala por detrás de este. Aquí, como veis, si esto es la mecha, todo queda por fuera. Vamos con más partes del timón, ¿vale? Tenemos la llimera, que conocíamos antes, aquel orificio, ¿no? Tenemos los guardines, que es como un sistema de poleas, que va unidas al sector y a las ruedas del timón. Por lo tanto, según por donde yo gire, esto va cruzado y tirará hacia un lado o tirará hacia el otro. ¿Qué es lo que hará luego? El sector, que es esta parte de aquí, unida al eje, girar la pala según desde donde le tiren. Sería lo que conocemos como un servo. Vamos al apartado de hélices. Primero a las partes de la hélice y tenemos el capacete. Que el capacete no deja de ser una tapa que en este caso, en esta hélice, hace también de ánodo, que ahora entraremos a lo que es. ¿Qué es lo que hace? Es como una tapa, el capacete, de lo que viene a ser el núcleo o el centro, ¿no?, de la hélice. El centro le conocemos como núcleo, conocemos también las palas, ¿no?, que son las que hacen que desplazar el agua y las que nos dan fuerza de avance a la embarcación. El núcleo, que os he comentado antes. El arbotante, que, ojo, el arbotante no siempre lo encontraremos, ya que el arbotante es un refuerzo que lo que nos da es, uno, evitar una rotación excesiva del eje, ¿no?, que acabaría rompiendo, y luego también nos da refuerzo, ya que el eje tiene cierto peso, ¿no?, pues aguantar estos esfuerzos para que el eje no caiga, no parta. Por lo tanto, si tenemos otro tipo de configuración, ya que también hay configuraciones de hélice, como el sail drive o cola en Z, ¿no?, que es algo así, y aquí ya tendríamos nuestra hélice, ¿no?, esto lo conocemos como el sail drive o cola en Z, no necesitaremos arbotante. En el caso de que sea por salida de eje, normalmente sí que encontraremos este refuerzo para repartir también los esfuerzos, ¿no? Tenemos los ánodos de sacrificio, que en este caso hemos dicho que esto también era un ánodo de sacrificio. Los ánodos de sacrificio, como su nombre indica, son ánodos fabricados en zinc, que lo que hacen es absorber la corrosión del resto de metales. Todos los barcos sufren oxidación, todos los barcos las partes metálicas de los barcos sufren oxidación. Estos ánodos tienen la capacidad de absorber esa oxidación, pero claro, se la quedan ellos. Por lo tanto, por eso este nombre de ánodo de sacrificio. Lo colocaremos en todas las partes metálicas que tengan contacto con el agua o estén cerca de ella. Por lo tanto, para el eje que es construido en metal, utilizaremos estos ánodos para que absorban esta oxidación. Y aquí encontraremos que este capacete también hace de ánodo, pero esto no es lo común. Y tenemos este de aquí, que esto sí que es un ánodo de sacrificio, ¿de acuerdo? Que es justo en el intercambio entre el eje y lo que viene a ser la hélice, encontraremos otro ánodo de sacrificio para absorber esta oxidación. Y el eje, obviamente, que habíamos hablado antes. La bocina, ¿de acuerdo?, que es este orificio practicado en el casco por el cual pasa el eje, vendría a ser un poco el símil de la limera del timón, pero para el eje de la hélice. Vale. Vamos a hablar también ahora, de las hélices, un poquito más en extensión, solo sobre las hélices.
Las hélices tenemos el diámetro, ¿no? Que es cómo podríamos definir las hélices. Las podemos definir por diámetro, ¿no? Que es la anchura lo que hace la circunferencia de la hélice. Y el paso, ¿vale? Y aquí sí que me voy a parar un poquito. ¿Qué es el paso de la hélice? El paso de la hélice se define como el avance teórico que haría una hélice si la enroscase en un medio sólido en una vuelta de 360 grados. Me explico. Si esta hélice fuese un tornillo y yo la pudiese enroscar en un corcho o en la pared, ¿cuánta distancia recorrería, cuánto avanzaría esta hélice con un solo giro? Por lo tanto, esta hélice con un solo giro avanzaría esta distancia de 21 pulgadas. Y esta de 13. ¿Qué quiere decir esto? Esta avanzará mucho más, pero necesitaré mucho esfuerzo, mucha fuerza para poder hacer ese avance. En cambio, esta con muy poca fuerza girará menos, pero hará un avance menor, pero con menos fuerza avanzará. Por lo tanto, según para lo que esté destinado mi barco o las características que tenga, utilizaremos un paso u otro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el sentido de giro. El sentido de giro de las hélices. Las hélices tienen dos sentidos de giro: dextrógira o levógira. Las hélices dextrógiras son aquellas que giran en sentido de las agujas del reloj, o sea, hacia la derecha, y las levógiras giran hacia la izquierda. No es que una sea peor o sea mejor, cada una tiene sus efectos y se utiliza indiferentemente en un barco o en otro. Vamos ahora con un poquito de terminología. ¿De acuerdo? Esta imagen, ¿no? Vamos a hablar un poco de las características del barco. Esto es la fuerza del viento. Y este sería el punto natural, ¿no?, por el que navega mi barco, ¿no? Mi barco navega en unas condiciones, ¿no?, que pueden haberse alteradas. Si hay mucho viento, que en esta parte, por ejemplo, en este caso, la parte por la que recibo el viento es la parte de barlovento, por lo tanto, esa parte será la de sotavento. Si yo recibo un viento, hará que mi barco escore. El escorar es la acción que hace el barco de apartarse de su punto normal, de su punto natural, no debido a inclemencias o a fuerzas. Ya puede ser el viento, puede ser las olas, o puede ser un corrimiento de cargas, ¿no? Si yo tengo un corrimiento de pesos hacia una banda del barco, el barco escorará. Cuando el peso vuelva a su sitio, volverá. Ya puede ser por viento o puede ser por lo que os acabo de comentar. La acción de volver a su punto natural, ¿no?, su punto de inicio, donde el barco está en equilibrio, le llamaremos adrizar, ¿sí? Es esta acción de volver al punto de adrizado, ¿no?, el punto donde el barco está en total equilibrio o como él partió, ¿sí? Vale, vamos a hablar ahora del arqueo. El arqueo no es algo que en recreo sea muy importante, pero nos lo pueden llegar a preguntar. El arqueo es una dimensión, es una capacidad de volumen de espacio interior de espacios cerrados por debajo y encima de cubierta de proa. ¿Vale? Entonces, ¿qué están exentos en este arqueo, ¿no? En estas dimensiones que vamos a hablar ahora? Están exentos las cocinas, los aseos y el puente de gobierno, que en este barco es todo esto. Por lo tanto, en esta imagen, lo que contaría para el arqueo sería todas estas bodegas que encontramos aquí. Se puede medir en toneladas Morson, en toneladas de arqueo o en toneladas de registro bruto.